Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablando con la del Café. El día de hoy vamos a hablar propiamente de libros, de autores, pero no de nombres. Voy a explicar un poco. Cuando uno empieza en este camino o avanza en este camino, generalmente a nivel de libros, a nivel bibliográfico, tenemos una cantidad increíble de libros con diversos temas relacionados. Que magia, que esoterismo, que cómo leer la vela, que cómo, trabajar con radiestesia, registros akáshicos, y tenemos una cantidad de libros increíble. Algunos libros son casi que ritualísticos cuando, por ejemplo, están relacionados a una rama, por ejemplo, la Wicca. Hay libros escritos por sacerdotes wiccanos, sacerdotisas wiccanas, etcétera, etcétera. Ok, hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que sucede? A lo largo del tiempo, muchas personas han escrito libros sobre estos temas, explicando cómo hacer los rituales, explicando cómo hacer las oraciones, las invocaciones, las conjuraciones y demás. Ponen toda su información ahí. Muchas personas que compran estos libros al principio están muy motivados porque dicen: el libro me encanta, tiene que ver con el tema que yo, pues el camino que sigo, va a ser parte de mi biblioteca, va a ser parte de mis libros de consulta, pero pasa algo. Muchos de los rituales que están ahí tienen elementos que nosotros acá tal vez no podemos conseguir. Muchos de los rituales tienen prácticas en sitios a los que nosotros no podemos ir, tal vez por cuestión de tiempo, tal vez por cuestión de dinero, tal vez por cuestión de espacio, o porque definitivamente acá no hay posibilidad de poder estar en un lugar de esa manera. Puede ser. Entonces viene la desmotivación y decimos: diablos, compré el libro, está bonito, pero no puedo practicar el 70% de lo que está acá. Hay libros que están adaptados para el practicante solitario, hay libros que están adaptados para la ciudad, por así decirlo, también lo hay. O sea, los autores se lo han pensado bien para poder ser un libro que pueda ponerse en práctica. Pero viene el segundo detalle: la práctica y la falta de efectividad o la falta de resultados, vaya. Y ahí viene la segunda desmotivación. No me salió como yo esperaba, hice el ritual y no salió, no sentí nada, ¿qué pasó? Yo me equivoqué, lo hice mal, lo tengo que repetir, quizás no compré lo que era, y empezamos con una cantidad de dudas horribles. Señores, respiren profundo. Voy a explicar lo siguiente. Cuando nosotros recibimos o compramos un libro de estos, generalmente obviamos la parte de la bibliografía, o mejor dicho, la parte de la biografía, del autor, me equivoqué ahí, la parte de la biografía del autor. Generalmente la obviamos, o sea, nosotros vamos al contenido de lo que queremos practicar y no leemos la biografía del autor. Muchos de los autores vienen, no todos, pero muchos vienen de familias practicantes. Señores, no es lo mismo crecer en una familia donde tus padres, tus abuelos, tus ancestros practican la magia. No es lo mismo, porque estas personas ya están acostumbrados desde muy pequeños a ver rituales, a ver elementos en la casa, a ver las prácticas, hasta son parte de las prácticas cuando ya tienen cierta edad. O sea, no es lo mismo crecer dentro de una familia donde, por ejemplo, el echar las cartas sea lo más normal del mundo y no se ve como algo terriblemente malo, por no decir satánico. No, simplemente es algo normal, es una forma de consulta porque eso se puede hacer, porque tiene su eficacia, porque tiene resultados, etcétera, etcétera. Son personas que crecen en ambientes donde la magia se practica. Entonces, si desde pequeños tienen esta cercanía, para ellos es más fácil trabajar con energías porque ya han practicado, porque ya lo conocen,
porque inclusive las entidades o los seres con los que trabajan ya conocen a los miembros de la familia. Entonces prácticamente ya están inmersos en ese mundo. A una persona que pues su familia es ortodoxa o su familia es muy religiosa, no hasta ese punto, pero son muy religiosos, o por ejemplo a una persona donde en la casa le tienen un gran miedo a todo y desde muy pequeño implantan el miedo que a una cosa, que sea sombras, que sea ruidos, que sea aromas, que inclusive hasta ver un símbolo que no sea el tradicional, pues le hacen el feo y se asustan y dicen, uy, no, eso no, ¿verdad? Sin conocer tal vez que hay símbolos que tienen su historia. Entonces, ven la diferencia y el peso del linaje familiar, las prácticas familiares, las prácticas de este tipo, de una con la otra, de una persona que ha vivido técnicamente toda su vida con este conocimiento, es parte integral de su vida, lo que yo mencioné en capítulos anteriores, que prácticamente todo su día tiene pequeñas prácticas que ya están integradas a su existencia, desde levantarse hasta irse a dormir. Repito, a una persona que es de familia muy religiosa y que todo esto lo vería como algo en lo cual va en contra de lo que menciona el libro de su religión. Entonces ahí tenemos un bloqueo, ahí tenemos una dificultad que tenemos que superar, porque nos toca a nosotros solitos, porque nuestra familia lo ve feo, porque encender una vela, o sea, hasta para encender una vela sentimos el temor de ser señalados por nuestra familia. Entonces, señores, aunque encuentren un libro muy bonito, ¿pueden practicar? Sí. ¿Pueden leer toda la historia? Sí. ¿Pueden tratar la manera de hacer lo mejor que se pueda? Sí. Pero no es justo frustrarse, aunque pasa, por no ver resultados. Porque el nivel de práctica del autor que escribió que hizo eso cuando tenía 8 años no es el mismo de una persona de 20, 25 años que nunca ha tenido contacto con este mundo. Tal vez el autor de 8 años desde su nacimiento ha estado en contacto con entidades, seres y demás. Entonces, ¿sí es justo frustrarse? Sí, es justo en cierto modo, pero también hay que ser conscientes de esto, porque muchas veces lo obviamos, muchas veces lo ignoramos, porque pensamos que los autores vivieron lo mismo que nosotros. La práctica, la vida de cada persona es diferente. La vida de un practicante puede ser diferente a la vida del otro practicante. Inclusive hay quienes que por herencia familiar tienen habilidades extrasensoriales más definidas o más fuertes, por así decirlo, o más, potenciadas, etcétera, que otras. En la misma familia pueden haber personas que tienen de nacimiento esta sensibilidad y hay quienes que en su familia no hay absolutamente nada de esto, pero la persona quiere practicar, la persona siente que su camino no está en las religiones tradicionales, sino que está en otras doctrinas y se aventura siendo inexperto, siendo apenas tratando de ser aprendiz, siendo un estudiante recién comenzando a conocer este mundo, a identificar lo que antes se ignoraba por completo. Entonces, por eso les digo, yo no les voy a hablar de libros propiamente, no les voy a hablar de autores propiamente, porque vengo yo a hablar de un autor y puede ser que sí les llame la atención, pero repito, pueden entrar en una encrucijada porque tal vez no tiene nada que ver con la doctrina que han decidido seguir. Entonces prefiero mejor dejarles esto, que aunque puede ser de sentido común, repito, a veces lo ignoramos. Entonces no se frustren, es justo si lo hacen, pero traten de no frustrarse. Si por algún motivo se han encontrado con estos libros, han visto estos libros, han leído esta información, han practicado y ven que no tienen el mismo resultado que el autor
porque el autor puede dejar hasta una guía de práctica, guía de no sé qué, y puede poner, para este momento el aprendiz ya tiene que poder conocer o puede tener mayor afinidad o mayor sensibilidad desarrollada en sus sentidos, etcétera, etcétera. Y la persona tal vez no lo ha logrado desarrollar, ha tratado de practicar pero no lo ha logrado. Claro, el autor pudo haber tomado en cuenta que sí, no todos vienen de una familia como él, pero cada persona es diferente. Hay avances diferentes. Hay personas que avanzan desde muy, muy jóvenes y hay personas que lo hacen ya siendo muy, muy mayores. Entonces, por eso les menciono, esto no es tanto cuestión de edad, sino de práctica también, de madurez en ese aspecto, de mejorar el criterio, de estudiar, de leer, de empaparse de conocimiento, porque esto nos permite abrir la mente y empezar a dimensionar la realidad en la que estamos y en base a ella conocer nuestra propia realidad y con ella trabajar. Porque recuerden, las experiencias que ustedes están viviendo o las que han vivido no son las mismas que las experiencias de los otros autores. Los autores tienen su vida, algunos sí, empezaron de cero, traían esta habilidad extrasensorial nata, ya directamente, que aunque no hubiera nadie de la familia, ellos venían con esta afinidad. Hay quienes, y lo voy a hacer en paréntesis pequeñito porque me queda poco en este capítulo, hay quienes en su carta astral aparece que tienen ese deseo o esa búsqueda de el conocimiento en su esencia. O sea, no se quedan con la información superficial que le brindan a todo el mundo, sino que tienen esa necesidad desbordante de conocer la esencia de las cosas. Entonces, gracias a esa búsqueda, gracias a ese aspecto dentro de su carta astral, de forma inconsciente, tienen esa necesidad de encontrar, repito, la esencia de las cosas. Y así como lo escuchan. Básicamente eso. Repito, es normal frustrarse. Traten de no hacerlo, no sean tan injustos con ustedes mismos. Este camino es de práctica, de mucha, mucha práctica. Cada camino es diferente. Cada persona es diferente y cada camino es distinto. Mi camino, mi práctica ha sido una, la práctica de ustedes puede ser otra. No es la misma. Puede servir de guía, puede servir de ejemplo, sí. Pero no busquen que sea exactamente al pie de la letra, porque las experiencias de una persona no son las experiencias de otra. Ustedes son seres únicos e individuales por completo, aunque no lo pareciera en ocasiones, porque a veces somos como que repetimos mucho lo que dice otra persona y perdemos nuestra propia personalidad, pero en el fondo lo somos. Somos seres individuales, somos seres únicos con experiencias únicas. Parecidas, sí, pero iguales jamás. Ni los gemelos llegan a pasar eso, así es que para que lo tomen en cuenta. Gracias por escucharme hasta acá, espero que esta información les sea útil y pues nos vemos en el próximo capítulo.